Buenos días o buenas tardes. Vamos a comenzar esta sesión inicial del Máster en Análisis y Prevención del Crimen del Centro Crímina de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Mi nombre es Fernando Miró Llinares, soy el director del Centro Crímina para el Estudio y Prevención de la Delincuencia y voy yo a impartir este vídeo de esta jornada de bienvenida. Es tradición en los títulos de la Universidad Miguel Hernández realizar pues una jornada de bienvenida que sirva para conocernos, que sirva también para explicar un poco cuál es la estructura del título oficial. En este caso estamos ante un máster oficial de la Universidad Miguel Hernández de Elche y en el que nosotros pues vamos a hacer esta jornada de bienvenida virtual, en el que tengo además el gusto de hacer una presentación de una conferencia que impartí hace poco en Australia, en Brisbane, en el Congreso de la Sociedad Australiana y Neozelandesa de Criminología. Y esta jornada, esta sesión de ahora, justo de ahora, para lo que debe servir es para explicar un poco cuál es la estructura, también la filosofía del máster, y para pues poner un poco los cimientos de cuál tiene que ser esta formación online en la que todos, nosotros, pero también vosotros, estudiantes ya de la Universidad Miguel Hernández y del Centro Crímina, pues tenéis la llave, por medio de vuestra implicación y de vuestro trabajo, para aprender el máximo en un máster que, nosotros cuando lo diseñamos hicimos el máster que a todos nos hubiera gustado estudiar. Bien, me gustaría empezar por presentar un poco lo que es el Centro Crímina, el Centro de Investigación Crímina para el Estudio y Prevención de la Delincuencia, que es un centro mixto de la Universidad Miguel Hernández y el Ayuntamiento de Elche. Es un centro de investigación y de formación creado al uso de los antiguos institutos, digamos, de criminología. Es un centro, por tanto, de investigación de criminología del máximo nivel, que es cierto que es reciente, de unos 3 años, hace unos 3 años, aunque en realidad nuestro trabajo de fondo es de hace más de 10 años. El Centro Crímina es un centro, digamos, que busca la investigación esencialmente orientada hacia la prevención del crimen. Al estilo del Pop Center o del Jill Dando Institute, seguimos la idea de Crime Science, seguimos la idea de aplicar todas las ciencias, todas las técnicas posibles para la prevención del delito. En la actualidad, no solo la criminología, sino, por supuesto, el derecho, pero también la estadística, la arquitectura, la ingeniería y cualquiera de las técnicas y de las ciencias pueden servir para realizar una política criminal, para realizar una acción política, para realizar acciones concretas dirigidas a la prevención del delito. El Centro Crímina en la actualidad, aunque tiene múltiples líneas de investigación, es pionero en varias de las líneas de investigación que voy a decir a continuación y que podéis ver. En primer lugar, la cibercriminalidad, donde somos el centro pionero en castellano en el mundo, pero también uno de los centros pioneros en todo el mundo, por nuestros análisis, especialmente de en qué medida pues, las actividades cotidianas inciden en la victimización en el ciberespacio. También en el análisis y en la prevención situacional del delito. En esto somos, sin duda, también el centro de investigación en España pionero. Hay algunos otros que han realizado análisis, pero no como los que hemos hecho nosotros, por ejemplo, en materia de seguridad vial, por medio de la realización de mapas de identificación de los delitos contra la seguridad vial, y otras actividades que estamos realizando también en colaboración con el Ayuntamiento de Elche y con otras instituciones. En materia de seguridad pública, donde venimos trabajando desde hace múltiples años en diversos proyectos, delincuencia y menores, recientemente con un proyecto en la Diputación Provincial de Alicante o con distintos proyectos que hemos realizado a lo largo de los años y también en materia de evaluación de políticas públicas y de evaluación legislativa, con distintos estudios que hemos hecho, en particular uno sobre política ambiental que realizó el doctor Samuel Rodríguez Fernández, que es también profesor del máster. Junto con ello, el Centro Crímina, una de las características que tiene es su intensa actividad de colaboración con centros internacionales de investigación del máximo prestigio. Aquí cito algunos en particular, como la Texas State University, la universidad donde están prestigiosos profesores como Kim Rosmo o Marcus Felson, quizá el criminólogo más conocido y más citado del mundo, y que dentro de poco además
como se os explicará, será investido doctor honoris causa por la Universidad Miguel Hernández de Elche. También la Universidad de Twente, con investigadores del prestigio de la profesora Marianne Junger. Por supuesto, el Jill Dando Institute del University College of London, que anteriormente lo he citado, y que es un poco la filosofía de centro que nosotros hemos implantado en español, en castellano, y es decir, su director Richard Worley, con el que hay una estrechísima colaboración, o la University of Texas at San Antonio, entre otras muchas. El Centro Crímina, a nivel de formación, viene trabajando en la formación en seguridad pública y formación criminológica desde hace mucho tiempo, con distintos títulos, como el título de detective privado, el título de director de seguridad, el título de investigación criminal o especialmente el denominado SECIP, el título de seguridad y ciencias policiales, con el cual hemos formado a gran parte de los policías locales de este país en prácticamente en los últimos 10 años. La formación que hemos venido desarrollando tiene, digamos, su punto culmen en los másters universitarios, habiendo realizado un diseño de 2 másters, el máster universitario de intervención criminológica y victimológica, el que denominamos MIC, y el máster universitario en análisis y prevención del crimen, que es el que nos ocupa hoy. Los dos másters, ambos son másters oficiales de la universidad, ambos se desarrollan online, aunque el máster universitario en intervención criminológica y victimológica además tiene su desarrollo presencial, en una modalidad semipresencial. El máster universitario en análisis y prevención del crimen, en el que estáis, en el que sois alumnos, es, como decía su propia publicidad, es cierto que es un máster único en cuanto a su diseño formativo, en cuanto a su profesorado en España e Iberoamérica. Lo es por su contenido criminológico y por su orientación. Digamos que, al igual que el centro del que parte, el máster universitario en análisis y prevención del crimen es un máster totalmente pensado es decir, a partir de la criminología moderna y para la aplicación de la moderna criminología a la solución de los problemas reales. Es un máster pensado en criminología aplicada a la solución de problemas, a la solución de problemas concretos de las personas y de los profesionales que trabajan en el ámbito del crimen o que van a trabajar en el ámbito del crimen, de la definición de las políticas, de la definición de las acciones, etcétera, etcétera. Por tanto, es un máster que está completamente diseñado para formar expertos profesionales en el análisis y en la prevención del crimen. He de reconocer que este máster parte de una conversación y de una idea que tuvimos con el profesor Marcus Felson hace unos años cuando nos visitó, que nos decía que era necesario realizar un máster universitario en España sobre, él lo llamaba How to be a Crime Analyst, cómo ser un analista del crimen. Este es el máster que nosotros hemos diseñado para ser un analista del crimen. Esta es la formación que nosotros, y con los profesores que a nosotros hace 5, hace 10 años nos hubiera gustado que nos hubieran impartido sobre esta materia. Además, el máster universitario en análisis y prevención del crimen, precisamente por el hecho de a quién va dirigido, de que está dirigido a personas que o bien ya ocupan una labor profesional o bien la van a ocupar, es un máster que desde un principio fue concebido totalmente, y también por los profesores que lo van a impartir, que no son profesores solo de nuestra universidad, sino que son más de 30 profesores de todas y de las más prestigiosas universidades, y cada uno el mayor experto en su materia. Es un máster, como digo, impartido íntegramente a través de medios virtuales, a través de un campus virtual, el campus virtual Crímina, en el que vamos a tratar de aplicar todas las mejores nuevas tecnologías para el desarrollo de estas necesidades formativas que vamos a tratar de aportaros. Bien, en la actualidad el máster de análisis y prevención del crimen tiene 40 matriculados, 43% de ellos son licenciados y graduados en criminología, 18% son licenciados y graduados en derecho, hay un 20% de licenciados y graduados en psicología y un 19% de otras titulaciones. En última instancia, como se puede ver, es un máster que, aunque es cierto que va orientado al trabajo con criminales y al trabajo y a la prevención, es decir, más bien a la prevención del delito y a todos los que trabajan en el ámbito de la delincuencia y de la seguridad pública, digamos que el abanico de titulaciones al que va dirigido es realmente muy amplio y lo irá siendo cada vez más. El 90% son españoles, de los que se han matriculado en el máster, y un 10% de iberoamericanos, aunque esto probablemente también por la
la necesidad también muy alta en España de formación en esta materia y por la inexistencia de títulos de estas características, irá cada vez aumentando el número de iberoamericanos que irán realizando esta formación. Como ya sabéis, son 2 cuatrimestres los que conforman nuestro máster universitario en análisis y prevención del crimen. En el primer cuatrimestre tenemos 7 asignaturas, que son profiling criminal y victimal, la primera de ellas, crimen y sociedad, metodología de la investigación criminológica, valoración del riesgo de violencia, gestión de políticas de seguridad, prevención situacional y análisis geográfico del delito y evaluación de la eficacia normativa y su cumplimiento. Con estas asignaturas lo que hemos tratado es de cubrir, como digo, todo el mapa de todas las técnicas que se requieren a la hora de realizar un análisis del crimen, tanto a nivel macro como a nivel micro. Es cierto que este es un máster esencialmente pensado a nivel macro. No es un máster para la investigación, digamos, de un delito en concreto, sino a partir de la existencia de un problema delictivo concreto o general, intentar encontrar soluciones, digamos, soluciones macro para la resolución de ese problema concreto en un determinado municipio, en una determinada ciudad, en un determinado ámbito, etcétera, etcétera. Por eso, una vez nos dotamos de las herramientas necesarias para ese análisis, esa prevención del crimen, entramos ya, digamos, en los ámbitos concretos en los que pueden ser necesarias las mismas. En primer lugar, y ya en el segundo cuatrimestre, en el análisis y prevención de la delincuencia urbana, tanto que puede ser delincuencia pues económica o patrimonial, como puede ser otro tipo de delincuencia, como delincuencia vial, etcétera, etcétera, análisis o violenta, análisis y prevención de la violencia intrafamiliar, análisis y prevención, en tercer lugar, de las delincuencias económica y organizada, por último, TIC y criminalidad, que es no solo, es decir, el análisis y prevención de la ciberdelincuencia, sino también la existencia o la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para el tratamiento y la prevención del crimen. Y por último, una, digamos, asignatura, porque así se ha concebido en los másteres oficiales, pero que adquiere una importancia crucial un poco por la estructura de los másteres, de la propia formación, que tiene que ser el propio estudiante el que incida en su nivel de formación, que es el trabajo de fin de máster, sobre el que se os hablará más adelante, pero que consiste en la realización de un trabajo de investigación sobre alguna de las materias en las que, como digo, es importante que el alumno del máster se implique desde un momento, intentando seleccionar aquellas materias que a él más le gusten, pero además intentando realizar una investigación seria, profunda y de calidad, que además tendrá incidencia también en, pues en la propia evaluación final del máster. El máster universitario en análisis y prevención del crimen tiene un organismo, digamos, un organigrama de dirección dentro del Centro Crímina. La dirección del máster es a cargo de Rosario Tura Usina, que por cierto me ha delegado en mí para que yo realice esta presentación. Yo soy Fernando Miró, como digo, soy director del Centro Crímina y por tanto de alguna forma pende de mí este máster. Sin embargo, a efectos organizativos es muy importante que no olvidéis la figura del que va a ser el auténtico coordinador del máster, el coordinador académico y docente, el que va a estar detrás de cualquier necesidad, aparte de que después explicaré que vais a tener los profesores tutores de cada uno de vosotros. Está el coordinador del máster. El coordinador del máster es José Eugenio Medina Sarmiento, que es policía, es además profesor del Centro Crímina, profesor de la Universidad Miguel Hernández, doctor por esta universidad y especialista, quizá el mayor especialista en España en materia de mapping criminal. Este es su correo, j.medina@crimina.es, el mío es f.miró@crimina.es, a cualquiera de los dos os podéis dirigir en cualquier momento. Por otra parte, hay un organigrama también de administración, aunque hay muchas más personas y las iréis conociendo a lo largo del máster, de este máster en que nos tenemos que conocer exactamente igual que si fuera un máster presencial. Hay dos personas y en particular una que llevan el tema de administración, que son Araceli Pascual y Mar Ruiz Oliver, en particular Mar Ruiz Oliver, cuyo correo es mar.ruiz@crimina.es.
son las personas que llevan la gestión administrativa y, por tanto, para cuestiones administrativas de cualquier tipo podéis dirigiros a ella. Bien, junto al organigrama de dirección, el máster universitario en análisis y prevención del crimen está formado por un profesorado. Un profesorado que, digamos, deberíamos distinguir por lo menos en tres facetas. El profesor responsable de la asignatura, el profesor experto y el tutor del trabajo de fin de máster. Junto a él, después os hablaré, del profesor tutor individual o del tutor individual de cada uno de los estudiantes. Bien, en primer lugar, el profesor responsable. El profesor responsable de la asignatura es un docente, uno por asignatura, cuyo contenido es coordinar la materia de la que él es responsable y, por tanto, responder a las cuestiones que planteen los estudiantes, organizar y moderar los foros, impartir las videoclases, etcétera, etcétera. No solo impartir las videoclases, más bien que las videoclases, la videotutorización. El profesor responsable, en última instancia, es el referente de cada asignatura, porque dentro de cada asignatura, además, hay una serie de profesores expertos. Porque una asignatura puede tener temas distintos, y de hecho siempre los tiene. Estamos acostumbrados a que profesores que no son expertos en la materia den la materia. En este caso no es así. La materia la van a impartir por medio de vídeos y a través de los materiales que tendréis, lo explicaré después, lo van a impartir los expertos en la materia, pero además por asignatura va a haber un profesor responsable que es al que os tenéis que dirigir en cada cuestión, en todas las de evaluación, las de contenido, las cuestiones técnicas relativas a cada asignatura en particular. Junto con el profesor responsable, después está dentro de cada asignatura toda una serie de profesores expertos, que son, como dice su palabra, o pretenden serlo, expertos del máximo nivel internacional, lo son de hecho, que tratan un tópico concreto en profundidad, que lo exponen y que constituye una cuestión fundamental dentro del conjunto de la materia. Digamos que en cada asignatura tendremos, por tanto, un profesor responsable y varios profesores expertos que van impartiendo las materias. Pero además tendremos el tutor del trabajo de fin de máster. El trabajo de fin de máster, como he explicado, es una asignatura para la cual cada uno de los alumnos va a tener asignado un determinado tutor, ¿vale?, que se asignará dentro del primer cuatrimestre. Pronto, probablemente, se intentará asignar. Digamos que tendremos en cuenta vuestros, objetos de interés dentro de la materia y vuestras disciplinas preferidas dentro del máster, pero se os asignará un tutor para que en colaboración con él, pues elijáis el tema, desarrolléis el tema y finalmente presentéis el trabajo de fin de máster. Bien, sobre el profesorado podría hablar mucho, no quiero tampoco entretenerme, simplemente diré que tenemos un profesorado del máximo nivel, un profesorado que creo que junto no lo ha habido de ese nivel, evidentemente no ese profesorado, pero tampoco de ese nivel en ningún máster oficial hasta el momento en ninguna universidad en habla hispana. Tenemos, pues entre otros, a Vicente Garrido, especialista en el perfil criminológico, Naikari Sánchez, especialista en valoración del riesgo de delincuencia, en mi caso en particular soy especialista en materia de cibercriminalidad, Íñigo Ortiz de Urbina, especialista en evaluación legislativa, Lucía Summers en prevención situacional y en otras muchas materias del ámbito criminológico, Alfonso Serrano, uno de los mayores expertos españoles en materia de teoría criminológica, tenemos al criminólogo más conocido del mundo en delincuencia juvenil, que es David Farrington, César San Juan en materia también de miedo al delito y en materia de prevención situacional, Zoraida Esteve, que es profesora del Centro Crímina y que es una de las mayores expertas en profiling criminal, Marcus Felson, que es el más importante criminólogo probablemente de los últimos 50 años en el mundo, José Eugenio Medina, que hemos dicho es experto en mapping, como también lo es Lorena Montoya de la Universidad de Twente, Kim Bonastra, Juanjo Medina, qué decir de otro de los expertos en prevención situacional español, pero que trabaja desde hace años en la Universidad de Manchester, Peter Gravosti en materia de ciberdelincuencia, el mayor experto español en materia de valoración del riesgo, José Antonio Andrés Pollo, pero no he puesto en la lista a Ed Hilterman, Rebeca Bautista, experta en metodología de la investigación criminológica, o Felipe Hernando también en materia, uno de los padres, uno de los pioneros absolutos en España de la Universidad Complutense en materia de mapping criminal. Bien, junto a este profesorado que tenemos y que va a hacer los materiales y que ha preparado los materiales y que además, es decir, va a impartir las videoclases, tenemos además otro tipo de tutor, el
tutor del estudiante. Cada estudiante cuenta con un profesor tutor que va a estar encargado de su seguimiento personal, asegurándole, tanto en cuestiones, digamos, académico-formativas como en cuestiones formales, organizativas, de lo que sea, organización del tiempo, pero también facilitarle el acceso a los recursos de la universidad, etcétera, etcétera, lo que el estudiante necesite. Con esto lo que pretendemos es que, es decir, digamos, independientemente de lo que se necesite en la asignatura, cada alumno tenga una persona de referencia que pueda hacer un seguimiento individualizado del aprendizaje de este estudiante. He de decir, y eso, es decir, como estudiantes de máster estoy convencido que ya lo sabéis, lo he repetido varias veces, pero creo que es importante, que de vuestra implicación en el máster, no solo eso pasa en la docencia virtual, yo creo que pasa incluso más en la docencia presencial, pero es cierto que de vuestra implicación en el máster dependerá el nivel o el éxito de vuestro aprendizaje. Pero desde luego aquí lo que vamos a intentar es hacerlo lo más fácil posible para que el nivel sea el máximo. Bien, me queda para finalizar por explicar de algún modo cómo funciona la metodología docente virtual de este máster. Hemos tratado también de hacer, digamos, de trasladar ese contenido a la mejor metodología docente, también siendo conscientes de las necesidades de flexibilidad de muchos profesionales y, por tanto, de la posibilidad de que vosotros mismos defináis el modelo horario. Pero creemos que con esta metodología virtual que vamos a establecer, tenéis la posibilidad de, bueno, pues de interaccionar con el profesorado con la máxima profundidad y de obtener el máximo conocimiento. En primer lugar, tenemos por asignatura, por cada una de las asignaturas, un material docente interactivo. Es decir, cada asignatura cuenta con un temario digitalizado que os vamos a distribuir por asignatura en 3 bloques de contenido, un material realizado específicamente, un material propio y original del máster, realizado por expertos en la materia y por muchos de los expertos que participan como docentes, y un material exclusivo, tanto en contenido como, digamos, en su definición, en la definición de qué es lo que os tenemos que dar en cada asignatura. Además, tenemos las videoclases. Los profesores expertos impartirán al menos 10 videoclases, en algunas asignaturas serán más, sobre conceptos fundamentales de la asignatura. Videoclases de 30 a 1 hora, es decir, en cada una de las asignaturas se irán explicando los conceptos fundamentales de las distintas materias. Es cierto, a efectos de estudio se os irá explicando que tenéis que ir compaginando de alguna forma pues la lectura de los materiales docentes con asistir a la lección magistral del profesor Marcus Felson, por ejemplo, sobre pues las falacias del crimen, o a la explicación de un determinado profesor sobre un tema concreto. Lo cual, evidentemente, es decir, es incluso más contenido el que va a haber en las videoclases que el que irá en los materiales docentes interactivos. Tendréis ese material, el de las videoclases, y podréis acceder a él siempre que queráis, al igual que los materiales docentes. Junto con ello, esto es el grueso fundamental de la, digamos, docencia que se os va a impartir. Junto con ello habrá además foros. Se contará con 4 foros en cada asignatura para discutir aspectos destacados de cada una de las asignaturas y para cuestiones generales. Es muy importante que hagáis un seguimiento de los foros, porque el foro viene a suplir la necesidad de una, digamos, de una relación entre los distintos estudiantes que forman el máster. Al fin y al cabo, no se va a enriquecer uno de vosotros de la misma forma si simplemente interacciona con los profesores que si además lo hace con los demás estudiantes del máster. Por tanto, es absolutamente esencial que sigáis los foros, que participéis, porque además en muchos casos, y eso ya se explicará en cada asignatura, puede formar parte de la evaluación de la misma. Por último, tenemos las videotutorías virtuales y las tutorías individuales y colectivas. Evidentemente, no solo se imparte la docencia, sino que además se interacciona con el estudiante. Y esto se hace, en primer lugar, por asignatura, con 3 videotutorías virtuales que estarán a disposición del alumno del campus virtual Crímina, que serán realizadas por el profesor responsable de cada asignatura. ¿Vale? 3 por cada asignatura. Pero además habrá tutorías individuales y colectivas a través de videoconferencias, también a través de mensajería instantánea o a través de chat, que los alumnos realizarán con el profesorado y con el resto de compañeros cuando se estime necesario. Con esto
Con esto dotamos de un contenido interactivo y de un contenido docente del máximo nivel, pero que además será completado en cada asignatura con los trabajos que se irán demandando, que serán además varios durante la asignatura y que servirán esencialmente para realizar la evaluación. Aquí sí que es importante que desde el primer día vuestro profesor tutor, el profesor responsable, también sobre todo el profesor responsable de cada asignatura, os explique muy claramente qué es lo que hay que hacer para superar la asignatura, cómo se va a realizar la evaluación y concretamente cuántos trabajos y digamos en qué timing se van a pedir. Porque en última instancia estamos hablando de un máster oficial del máximo nivel, un máster oficial que hay que superar y un máster oficial que por tanto va a exigir un trabajo por vuestra parte y que va a exigir que tengáis por tanto preparado y que aprovechéis al máximo los esfuerzos, ¿vale?, para que podáis desarrollar todas las actividades que se exigen. Bien, junto con todas las actividades y con todas las asignaturas y el trabajo de fin de máster, en el máster universitario en análisis y prevención del crimen vamos a aprovechar ya desde este primer año, aunque en realidad el máster empezó el año pasado como un título propio, pero en este primer año como título oficial vamos a empezar a formar parte de un proyecto muy interesante que hemos llamado la Crimipedia y en el cual os vais a involucrar desde un principio. La Crimipedia pretende ser el lugar de Internet de las definiciones criminológicas sobre los conceptos básicos que tienen que ver con el tratamiento, con la intervención, con la prevención del crimen y de la delincuencia. La Crimipedia vendría a ser, y de ahí viene su palabra, como una Wikipedia aplicada al ámbito del delito y todo lo que tiene que ver con la delincuencia, con la seguridad pública, etcétera, etcétera. El objetivo es crear la Crimipedia entre todos. Nosotros vamos a poner, cuando tengamos las definiciones, vamos a poner el sitio web en el que van a estar las palabras y los conceptos que van a formar la Crimipedia. Pero el objetivo es que todos nuestros estudiantes del máster en análisis y prevención del crimen y del máster en intervención criminológica y victimológica puedan participen, pero además puedan participar, e incluso si quieren algo más, en esta Crimipedia, de forma que ellos sean autores y aparezcan como autores de los distintos conceptos y de las distintas palabras que formen parte de ella. Algunas van a realizarlas los profesores expertos del Centro Crímina y de otras universidades, bueno, pues porque hemos querido además poderos enviar algunos ejemplos de cómo se construye un concepto. El proyecto Crimipedia, por tanto, es un, digamos, proyecto divulgativo en el que se os va a implicar a vosotros, pero también es un proyecto formativo, porque en última instancia lo que pretende el máster, y para lo que dicen que tienen que servir los másters oficiales, es para formar en materias de investigación universitaria y de investigación científica del máximo nivel. Y creemos que un proyecto muy interesante es desde un principio obligaros a un determinado concepto criminológico. En vuestro caso van a ser conceptos criminológicos que tengan que ver con el crimen, pero sobre todo con la parte más ambiental y más relacionada con la prevención y con el análisis del crimen. Como digo, que vosotros seáis capaces de definir un concepto con el máximo rigor y a la vez con la capacidad expresiva de poder, digamos, definir bien de qué se trata cada uno de ellos. Por tanto, esto se trata de una actividad obligatoria para todos los estudiantes del máster en análisis y prevención del crimen. A cada uno se os dará un concepto criminológico, un concepto relacionado con la delincuencia, que tendréis que al final, justo para el momento de la entrega, antes de la entrega del trabajo de fin de máster, tendréis que presentarlo y tendrá que estar aprobado. Consiste en última instancia en elaborar un artículo breve de entre 3.000 y 5.000 palabras sobre un tópico concreto de contenido criminológico que tiene que ser revisado y, digamos, autorizado por un profesor del Centro Crímina, aunque finalmente el que lo firmará, evidentemente, será el autor del mismo, es decir, seréis vosotros los que cuando tengamos la página web crimipedia.es, digamos, aparezcáis como autores. Al realizar este trabajo, se dará, o esta palabra, este concepto, se valorará este trabajo con un 0,5
con un 0,5 de más sobre la valoración que se haga en el trabajo de fin de máster. Hay que tener en cuenta que la valoración del trabajo de fin de máster es importante porque nosotros repartiremos a final de curso unas becas para los mejores trabajos de fin de máster. Pues bien, en este caso, es decir, se sumará un 0,5 a quien realice uno de estos conceptos. Pero además, y la razón por la que ahí pone que se puede aportar un máximo de un punto, es que si alguien quiere no tener solo un concepto, sino tener un segundo o un tercer concepto, hasta un máximo de 2 más, se dará 0,25 más por cada concepto criminológico, que eso sí tiene que ser aceptado finalmente por el profesor del centro Crímina encargado de ello. Es decir, obligatoriamente tendréis y se os dará un concepto, se os asignará el concepto, no se puede elegir, lo siento, pero no se puede elegir, se os asignará un concepto, tenéis que hacer una definición científica, pero además, es decir, que sirva para explicar lo que es ese concepto lo mejor posible para toda la comunidad en castellano, para todo el mundo, y se dará medio punto. Si además, digamos, antes o después estáis dispuestos a realizar algún concepto más, pues se os dará otro término, también se asignará otro más, y por cada uno de ellos podrá ser hasta 0,25. El proyecto Crimipedia, en última instancia, no es más que la unión de nuestra pasión por la criminología y por la investigación científica de la criminología, pero también por las nuevas tecnologías como un vehículo de comunicación y formación. Bien, hasta aquí hemos llegado, espero que os haya resultado interesante, estoy seguro de que habrá muchas dudas. Si hay dudas, os ruego que os pongáis en contacto conmigo a través del correo electrónico, pero también os comunico que habrá un foro con el coordinador del máster, un foro de videoconferencia inicial, por el cual podréis comunicar con él todo lo que sea necesario. Estoy a vuestra disposición para todo lo que necesitéis, muchas gracias.